que algunos humanos pueden ser susceptibles a ser infectados por la bordetella bronquicéfalos. Muy bien. La bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo, por el que es del género de los hemófilos, ¿no? Aerobio estricto, inmóvil, no produce esporas y carece de exotoxinas. Ya hemos dicho que los agentes que producen el síndrome coqueluchoides, tenemos el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, el virus de la influenza y parainfluenza, algunos enterovirus, el virus SARS-CoV-2, y dentro de las bacterias atípicas tenemos el género Mycoplasma y el género Clamidia. ¿Ya? Entonces, esta es la imagen de la bordetella pertussis, ya que es una imagen que tiene bastantes fimbrias, ¿no? Es un poco vacilo, gran negativo, con bastantes fibras. Estas fibras son productoras de toxinas. ¿Ya? Es inmóvil y es un patógeno, la bordetella pertussis exclusiva del ser humano. Así se ven las bordetelas en cultivos envejecidos, ¿no? Entonces, estas son de crecimiento lento y son difíciles de cultivar. Requieren cultivos especiales como medios enriquecidos con sal, albúmina, carbón y almidón. Y las colonias se hacen visibles recién a los 2 o 3 días, ¿no? Y ven aquí una serie de cocobacilos, ¿no? Entonces, la bordetella tiene muchos factores de virulencia. Algunos son aglutiminas, ¿no? Tenemos aglutinógenos, tenemos la hemaglutinina filamentosa, tenemos la pertactina, la citotoxina traqueal, la enilato ciclasa y el pertusinógeno. Muchas de estas van a contribuir con factores de adherencia a las células epiteliales del aparato respiratorio. Otras van a producir lesión necrótica en los tejidos y otras van a tener toxicidad sistémica, ¿no? Entonces vamos a ver, obviamente se eliminan con la tos, con los estornudos. Entonces los aglutinógenos fimbriales, ¿no?, que son proteínas antigénicas, van a favorecer la adherencia al epitelio respiratorio. La hemaglutinina filamentosa también es otra proteína antigénica que contribuye como una adhesina, ¿no? También favorece la adhesión bacteriana. Una vez que la bacteria está adherida al epitelio respiratorio, comienza a producir las toxinas que van a producir filiostasis, ¿no?, descamación ciliar y necrosis del epitelio traqueobronquial. Esto, por ejemplo, es responsable de la citotoxina traqueal. La toxina dermonecrótica contribuye a producir la necrosis del epitelio traqueobronquial. Y entonces la acumulación de detritus, ¿no?, de tejido necrótico y de los cilios que se lesionan y que dejan de funcionar, entonces hace por eso que la tos sea de esa manera, porque el organismo se esfuerza en tratar de expectorar estas secreciones densas acompañadas de tejido dermonecrótico, ¿no? Entonces, la enfermedad, la bacteria no atraviesa las capas epiteliales, no hay bacteriemia, pero sí se produce la enfermedad por toxinas, ¿no? Entonces, ya tenemos las adhesinas, tenemos las toxinas, la citotoxina traqueal, después tenemos la enilato ciclasa. La enilato ciclasa ayuda a que los microorganismos se protejan de los macrófagos, ¿no? Y también estimula la secreción de moco y de fluidos. Y entonces tiene marcados efectos sobre el sistema inmunológico, ¿no? Deprimen la inmunidad celular local. El pertusinógeno o toxina para pertussis o toxina pertussis es la toxina que tiene efecto sistémico importante. Ingresa al torrente circulatorio y además de producir efectos locales, produce efectos sistémicos, ¿no? Es responsable de la leucocitosis que se va a presentar y de los otros trastornos que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces es una proteína altamente antigénica, aparte de que actúa también como una adhesina y exotoxina, ¿no? Entonces provoca la leucocitosis. El hemograma típico del coqueluche es una leucocitosis marcada, generalmente por encima de 20.000 y acompañada de una linfocitosis absoluta.
También puede producir hiperinsulinismo y esto es causa de hipoglicemia, sobre todo en los niños pequeños menores de 3 años, y eso también puede contribuir, aparte de la hipoxia, a las convulsiones, ¿no? También tiene marcado efecto del hipogenético, eleva el GMP cíclico, produce también daño en el sistema éxito conductor miocárdico, ¿no? Las pacientes pueden presentar arritmias, o sea, los coqueluches graves se caracterizan por presentar arritmias, ¿no? Y ya hemos dicho que produce pues disminución de la capacidad fagocítica de los macrófagos. Bueno, entonces, gracias a todas estas toxinas es que la Bordetella pertussis puede producir la enfermedad, y por eso puede ser una enfermedad muy grave, sobre todo en niños pequeños. Después de la exposición, el periodo de incubación bordea entre los 7 a 10 días, ¿no? Pudiendo ser más extenso como hasta los 20 días. Y dentro de la enfermedad, desde el punto de vista de la patogenia, se divide en dos fases, ¿no? La fase respiratoria y la fase sistémica. Entonces, la fase respiratoria comienza con la colonización del epitelio nasal y luego traqueobronquial. Y pues produce una secreción de moco espeso, ya sabemos por qué, ¿no? Acompañada de fluidos densos y de detritus celulares, ¿no? Y provoca pues debilitamiento del aparato ciliar, y eso favorece pues que se forme el acúmulo de secreciones y la dificultad para eliminar las secreciones que se puedan producir atelectasias. Entonces ya hemos visto cómo que después que colonizan el epitelio, gracias a las adhesinas se fijan a los tejidos, ¿no? Y el efecto patogénico de la pertactina es que dificulta la eliminación del agente, ¿no? Luego de la fase respiratoria ya vimos que se produce la fase sistémica sin que haya bacteriemia. Todo es producto de las toxinas, ¿no es cierto? Entonces se absorben sobre todo la citotoxina traqueal, perdón, la toxina pertussis, ¿no? Y el complejo de nilato ciclasa, y se producen todas las manifestaciones que hemos mencionado hace poco. Entonces, la encefalopatía, por ejemplo, puede ser de causa multifactorial. La hipoxia, la hipoglicemia. Las arritmias ya sabemos que es un daño directo al miocardio producida por la toxina pertussis, ¿no? Bueno, desde el punto de vista clínico, entonces tenemos después del periodo de incubación la fase catarral, que puede ser de 1 a 2 semanas, pero también puede durar de 3 a 5 días, ¿no? Entonces todo depende del estado de protección que tenga el paciente. Entonces, la fase catarral es como cualquier infección respiratoria alta, puede pasar desapercibida, puede haber febrícula, puede haber rinorrea, tos, ¿no? Estornudos, ¿no? Y luego de este periodo catarral viene la fase paroxística, que sin tratamiento puede durar hasta entre 2 y 6 semanas, sin tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, la fase paroxística es que se va manifestando la tos coqueluchoide característica, ¿no? La tos coqueluchoide se caracteriza porque es una tos, como su nombre lo dice, espasmódica, ¿no? En cuartas o quintas es emetizante, porque por el esfuerzo de la tos produce vómitos. Ustedes saben que el centro de la tos está cerca al centro del vómito, ¿no? Es ruborizante, porque el paciente se pone rojito por el esfuerzo de la tos, ¿no? Es una tos cianosante, porque cuando el paciente tose, deja de respirar, y por eso puede presentarse cianosis, ¿ya? Entonces, una tos emetizante, ruborizante, cianosante, y es una tos que puede producir convulsivante, ya les he dicho, ¿no? Sobre todo en pequeñitos, puede producir convulsiones, asociados tanto a la hipoxia como a la toxina, como a la hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, luego de la fase paroxística va a dar lugar a la fase de convalescencia, que también puede durar de 1 a 2 semanas o puede durar más. Entonces ya la tos paroxística exigente va desapareciendo, el paciente de lo que se ponía moradito otra vez vuelve a ponerse eritematoso cuando tose. Incluso esa tos tan intensa puede dejar petequias faciales,
y puede producir exacerbación de las hernias, ¿ya? Entonces, ya luego viene el periodo de convalecencia, que va bajando los episodios paroxísticos y va bajando también la toxicidad sistémica, ¿no? La fase de convalecencia. El periodo de contagio dura desde la fase catarral hasta las 2 primeras semanas de la fase paroxística. ¿Ya? Ya hemos descrito la fase catarral, ¿no? El niño parece como si tuviera simple y llanamente una enfermedad, cualquier infección respiratoria alta. En los pequeñitos, ¿no? En los neonatos, incluso en los niños menores de 2 a 3 meses, puede padecer inaparente, ¿no? Una rinorrea escasa, tos no característica y luego la fase paroxística, ¿no? Entonces, en la fase paroxística, aparte, hay un empeoramiento de la tos, ¿no? Que se vuelve muy exigente y termina en un estrés inspiratorio, ¿no? Eso, algunos lo llaman como un gallito. El paciente tose, 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 y hace así, ¿no? Para tratar de que ingrese mayor cantidad de aire a los pulmones, ¿ya? Y en los niños pequeños ya sabemos que aparece apneas al final de los accesos de tos, ¿no? Es una tos cianozante, energizante y convulsiva. Este es un paciente con tos con coqueluche en fase paroxística, ¿no? La fase paroxística pues, puede dar lugar a quemosis, ¿no? Puede dar lugar a petequias, puede dar lugar también a hernias, ¿no? Ya les he dicho que se puede acompañar de vómitos. Ya, en la fase catarral puede haber febrícula, pero en la fase paroxística ya no se presenta fiebre, ¿ya? Pero sí pueden aparecer, como le digo, aparte de las petequias faciales, también hemorragias subconjuntivales, y luego la fase de convalecencia, ¿no? Acá ven, ¿se acuerdan que en la diapositiva anterior, la imagen anterior, tenía el color morado durante el episodio paroxístico? Ahora en la fase de convalecencia ya van disminuyendo los episodios de tos y el color ya no se pone morado al paciente, ¿no? Ya hemos dicho, entonces, en los niños menores de 3 meses, les hago recalcar para que nunca se olviden, cuando un paciente, luego de una aparente infección respiratoria banal, se presenta con crisis de apnea o de síncope, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las complicaciones más comunes? Sobre todo se van a presentar en aquellos pacientes que no han sido completamente inmunizados, ¿no? Que pueden recibir algunas dosis de vacunas o que ya haya pasado el periodo de protección de la vacunación. Entonces puede dar neumonías, ¿no? Neumonías bacterianas, puede haber convulsiones, puede haber encefalopatía, hipoxia cerebral. Estos pacientes pues tienen mal pronóstico, ¿no? Puede haber hipertensión pulmonar, sobre todo asociada a leucocitosis marcada, hemorragia subconjuntival, prolapso rectal, el apnea y muerte. ¿Quiénes son los pacientes que van a desarrollar la enfermedad más severa? Son aquellos niños que tienen antecedentes de prematuridad, los pequeñitos menores de 3 meses, aquellos que nunca recibieron ninguna vacuna, aquellos que tienen una comorbilidad asociada que puedan tener patología pulmonar, cardíaca o neurológica de fondo, ¿ya? El diagnóstico fundamentalmente es clínico. Alguien que escucha una tos coqueluchoide nunca más se olvida, es una tos bien característica, ¿ya? Pero entonces el diagnóstico clínico es importante. El diagnóstico epidemiológico, basta que haya un antecedente, ¿no? De una inmunización incompleta y la presencia de un antecedente de un contacto sospechoso, ¿no? O sea, si hay un paciente en contacto intradomiciliario o intrahospitalario que presenta un cuadro clínico sugerente de coqueluche, entonces, si aparece otra persona, entonces ese es el contacto epidemiológico, el nexo epidemiológico, ¿no? El hemograma ya hemos dicho que se caracteriza por tener una leucocitosis por lo general más de 20.000 linfocitosis, ¿no? Entonces, en cambio, los otros niños con síndrome coqueluchoide generalmente puede haber una leucocitosis moderada, pero generalmente no pasa de 20.000, ¿ya? Y no hay y puede haber linfocitosis, pero no tan marcada, porque a veces aquí las leucocitosis son más de 20.000 y la linfocitosis es más de 80%, ¿ya? Entonces, pero el cultivo, el gol estándar es el aislamiento de la Bordetella pertussis en cultivos especiales,
Pero también tenemos otros exámenes como la inmunofluorescencia directa y la PCR en tiempo real para Bordetella, ¿no? La radiografía de tórax nos presenta una imagen bastante sugestiva que se denomina el corazón peludo, porque se caracteriza por la presencia de infiltrados periliares pericardíacos, ¿ya? Bueno, la PCR es bastante sensible, ¿ya? Y obviamente puede ser positiva en los niños que tienen episodios de tos de más de 3 semanas, ¿no? Incluso cuando han tenido tratamiento antibiótico, ¿ya? Pero la especificidad puede ser reducida por contaminación o al detectar pacientes colonizados por Bordetella en el tracto respiratorio superior. Entonces nosotros podemos pedir un PCR para Bordetella pertussis a través de un hisopado nasofaringeo, y estos tienen que ser tomados con un hisopo de alginato de calcio y transportados en un medio especial de Bordetella, ¿no? Ahora, entonces, la inmunofluorescencia directa puede tener hasta un 44% de falsos positivos, ¿no? Esta tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 98%, ¿no? Entonces, entre la inmunofluorescencia y la PCR podemos poder llegar al diagnóstico con bastante cercanía, ¿ya? Bueno, el cultivo puede demorar, por eso echamos mano a las reacciones serológicas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, ¿cuál es un caso sospechoso? Es aquel que tiene tos de por lo menos 2 semanas, de tos paroxística, ¿no? Seguida de un estridor inspiratorio, o que tenga vómito postusivo, sin otra causa aparente, o que tenga una tos así paroxística, pero de menor duración, ¿ya? Y ya sabemos que apneas y crisis sincopales en menores de 3 meses. ¿A qué denominamos un caso confirmado? Es un caso sospechoso que se confirma por laboratorio, bien sea por PCR en tiempo real, por inmunofluorescencia directa o con el cultivo, ¿ya? Y obviamente vinculado al antecedente epidemiológico. Y también puede haber un caso compatible o clínico, que es el caso sospechoso al que no se le pudo demostrar asociación epidemiológica o confirmación por laboratorio, ¿ya? ¿A quién denominamos contactos? Cualquier persona que está expuesta al caso índice, ¿ya? Los contactos con riesgo son los menores de 1 año, lactantes menores de 1 año, independientemente de su estado vacunal. Los lactantes hasta los 2 años con esquema de vacunación menor a 3 dosis. Recuerden que al año 6 meses a los 18 meses se les tiene que hacer un refuerzo, ¿no? Y las mujeres embarazadas en el último trimestre. Recuerden que siempre se tiene que recomendar la vacunación en el último trimestre a la madre gestante para evitar que los niños desarrollen la enfermedad, ¿ya? Para que se pase inmunidad pasiva a través de la transplacentaria. Otros contactos de riesgo son los adultos mayores de 65 años y los niños o adultos con afecciones cardiopulmonares crónicas, ¿no? Cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, ¿ya? Secuelas de neumonías, displasia broncopulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, etc., ¿no? Pacientes que están hospitalizados en la misma sala de un caso, porque a veces pasa como se ha dado, nosotros mismos hemos tenido pacientes, por eso es que ahora ya contamos, nuestros alumnos ya saben, tenemos nuestras salas de aislamiento respiratorio, ¿no? En las salas generales no ingresan pacientes con procesos respiratorios, y eso está reduciendo mucho la mortalidad que había intrahospitalaria asociada a contagios intrahospitalarios, ¿no? Porque a veces ingresaba un niño que parecía una bronquiolitis y luego detectábamos que era un coqueluche, ¿no? Todo eso ya nos ha permitido mejorar. Y el personal de salud también es un contacto de riesgo, sobre todo personas que tenemos mayores o personas diabéticas, etcétera. Por eso que post pandemia tuvimos ya una enseñanza muy importante. No atendemos a los pacientes con síntomas respiratorios sin la máscara protectora, ¿no? Entonces, los adultos mayores, los niños que ya pasaron la etapa de protección de la vacuna, ¿no? Muy bien, el tratamiento, afortunadamente, una vez que se sospecha, por eso que podemos hacer el diagnóstico clínico, ¿no? Acompañado del diagnóstico epidemiológico y laboratorial,
podemos iniciar el tratamiento. El tratamiento de elección son los macrólidos. Y realmente el de elección, porque es el de más, el que más ventajas da, es la acitromicina, ¿no? La dosis, aquí hay un error, es de 8 a 10 miligramos por kilo por día, olvídense de 15 a 20, es de 8 a 10 miligramos, ¿ya? Y se da durante 7 días, una vez al día. Aquí fue pues la eritromicina, si es de 15 a 20, y la eritromicina, que es, pero la claritromicina, ¿ya? Se tiene que repartir en 2 dosis, y la eritromicina cada 6 horas. Entonces, la más conveniente de este grupo de los macrólidos es la acitromicina, cuya dosis borren 15 a 20 es nada más que de 8 a 10, ¿ya? De 8 a 10 hasta 12. Ahora, las complicaciones, de acuerdo a lo que se presente, ¿no? Si hay una neumonía bacteriana asociada, puede ser una cefalosporina de tercera generación. Y tratar de dar todo el manejo sintomático si el paciente requiere oxígeno. Durante las crisis se desencadenan por el llanto. Entonces, que la mamá tenga cargada al niño durante las crisis, si se ve el paciente presenta cianosis, hay que aspirarlo delicadamente, evitar que el paciente llore, darle los alimentos a su hora para evitar que se desencadenen estos episodios paroxísticos. Y como les digo, si se presenta esta tos, la mamá lo debe cargar, debe calmarlo, debe aspirarse suavemente las secreciones. Si el paciente no tolera la vía oral, entonces hay que ponerle pues sonda, ¿no? Mantener una buena hidratación. Entonces, la prevención es con la vacuna, ¿no? La dosis correspondiente a la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses, el primer refuerzo a los 18 meses y el segundo refuerzo a los 4 años, ¿no? Vacunamos a las gestantes a partir de las 28 semanas, ¿no? Y, bueno, pues también los adultos mayores, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mil disculpas por las, inconvenientes del inicio, pero creo que hemos acabado en el tiempo para doctora. que...